Bueno, voy a comenzar un poco conociendo esta iniciativa en la cual Cristosal, junto con Acción Ciudadana y otras organizaciones, solicitaron al Instituto de Acceso a la Información Pública hacer efectiva la ley y, por consecuencia, también eliminar o evitar el uso permanente de esa figura que se conoce como reserva de casos, ¿eh? Así Cuéntenos. es. Fíjese que la semana pasada, asistimos al Instituto de Acceso a la Información, varias organizaciones, a partir de un estudio que hizo Acción Ciudadana sobre la obra pública. Hizo una selección de información de proyectos y verificó el cumplimiento de los estándares de acceso a la información sobre esos proyectos. Pues resulta que es bastante alarmante porque muy poco es el índice de información oficiosa que está disponible de los proyectos. En algunos no hay absolutamente nada, en otros, cuando se requirió la información, bajaron la información que estaba disponible para la ciudadanía, y así otra serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el Instituto de Acceso a la Información? ¿Por qué al instituto? Bueno, el instituto es la institución, o debe ser la institución garante de el acceso a la información en el país, y por lo tanto se acude al IAIP para pedirle, en primer lugar, que vuelva. No sé si usted recuerda que antes se hacían los índices de información. Sí, sí. Los índices de información que tenía que ver, las evaluaciones de información que tenían que ver con que el instituto evaluaba si las instituciones públicas cumplían o no cumplían y en qué medida cumplían con los estándares, ¿verdad?, que están establecidos en la ley y de acceso a la información. Eso ya no lo está haciendo el Instituto de Acceso a la Información y por tanto la ciudadanía desconoce cuál es el nivel de cumplimiento, el índice de cumplimiento que tienen las instituciones públicas. Sabemos muy bien de la lucha incansable que han tenido organizaciones de diversos índoles. La UCA también tiene su mismo, departamento que traza también un eje de referencia en esta materia. ¿Podemos hablar de avances, podemos hablar de retrocesos en esta materia? Mire, desafortunadamente, y lo digo con mucha tristeza, desafortunadamente hay muchísimo retroceso en el derecho a acceso a la información, no solo en la información oficiosa o información disponible para la ciudadanía, sino estamos hablando de la información que requiere la ciudadanía y que tendría que ser entregada por los entes obligados. Mire, el acceso a la información no es un regalo, es una obligación por parte de las instituciones públicas con la ciudadanía. La ciudadanía, según el artículo 73, el numeral 2, dice que tiene la obligación de cumplir y de hacer cumplir la Constitución. Por lo tanto, es una obligación ciudadana verificar, darle seguimiento a la información y verificar y fiscalizar la ejecución de los presupuestos. ¿Se está haciendo demasiado uso, o digamos, como de esta figura per se? Sí, hay diferentes, formas de negar la información. Y no quiero entrar en la categoría de abuso, no me corresponde a mí, pero se está haciendo demasiado uso de esta figura, ¿no? Sí, y demasiado uso, sí, y eso lleva a un abuso, por supuesto, y ese abuso lo que lleva es a la limitación del derecho de la ciudadanía, porque aquí no está pasando otra cosa más que limitarle el derecho a la ciudadanía. A ver, hay diferentes formas de limitar el acceso a la información. Le pueden declarar reservado o simplemente le pueden hacer continuas prevenciones. Yo creo que esto es otra mala práctica que ha adquirido la administración pública para ganar tiempo y para ver qué es lo que va a hacer. Usted presenta una solicitud de información y le pueden decir su firma no coincide. Vuelve a presentar la solicitud de información, su firma no coincide. Llega a presentar la solicitud personalmente, porque siempre le van a decir que la firma no coincide, y entonces quedan inicio, y ya esto ha pasado por lo menos una semana o dos. O, por ejemplo, le dicen no acompañó su DUI, y se ha acompañado su DUI. Es decir, es un estira y encoge constantemente con la administración pública que se niega a entregar la información correspondiente. Me dicen que hay una pregunta ya. Buenos días, Ernesto, dice ahí en la pregunta. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Cristosal cuando gobernó Arena Frente? Muy fácil, en el mismo lugar. Mire, le explico. La Unidad de Anticorrupción y Justicia nació en el 2021. Antes de eso, Cristosal no tenía esa unidad, digamos, especializada.
Pero antes de eso, Cristosal fue muy fuerte, muy vehemente con el tema de desplazamiento interno, porque Cristosal es una fundación que tiene más de 23 años de existencia, que ha venido acompañando a las víctimas por mucho tiempo. Le voy a recordar a los amigos, quizás en ese momento no le daban tanto seguimiento a las noticias, pero Cristosal, por ejemplo, fue la institución que presentó un amparo por el desplazamiento interno, y eso fue lo que permitió que existiese una ley de desplazamiento contra el desplazamiento en nuestro país. Es decir, si en este momento hay una ley referida al desplazamiento y al dolor que provocaron las pandillas por el tema del desplazamiento interno, provocado precisamente por el empuje que producían estas organizaciones criminales sobre la población salvadoreña, es gracias a Cristosal. Ok, la administración municipal también ha sido uno de los principales, actores a los cuales se le ha cuestionado muchísimo el tema de transparencia. Por supuesto, ¿cierto? miren, en las administraciones municipales, y esto lo pudimos ver justamente porque el instituto hacía esa revisión que le correspondía, me explico. El Instituto de Acceso a la Información revisaba los índices de las municipalidades y sabíamos que las municipalidades eran las que menos cumplían a partir del trabajo del instituto. Hoy ni eso podemos saber si siguen siendo o si hay otras peores en la administración central. Ahora, ¿qué ocurre? En el caso de las administraciones, fíjese que se ha advertido un franco retroceso, pero además incluso con conductas que realmente son bastante impropias de funcionarios de la administración pública, en este caso municipal. Conozco personas que han solicitado información a las administraciones públicas e incluso han recibido llamadas del mismo alcalde diciéndole: yo sé por qué me estás pidiendo, no te tengo miedo, etcétera, cuando son personas del ámbito académico que han requerido información. Sí, Ernesto, sí. Le puedo decir que nada menos eso ocurrió. ¿Se enfrentan a ese tipo de posturas? Sí, así así es. En mayo del año tajantemente. pasado, así es, lamentablemente. Entonces yo creo que estas son de las cosas que uno se cuestiona de por qué existen este retroceso. Si lo mejor es la política de Saca, yo recuerdo que era que no había mejor ley de acceso a la información que la que no existía, porque todo tenía que ser libre. Pero realmente es una postura que lo que pretende es no revelar, no mostrar, no cumplir con las obligaciones de la administración. Me quedo con dos preguntas para irnos a una pausa comercial. Son las 7 de la mañana en punto. Tengo también ahí una que nos están enviando. A ver, y entonces, ¿por qué no aplican la misma ley? Menciona que el ente no proporciona la información en el periodo requerido. ¿Puede ser sancionado? Eso es lo que dice la ley, pero el tribunal no lo sanciona. O sea, la sanción no se la puedo poner yo, se la tiene que poner el tribunal, perdón, en este caso el Instituto de Acceso a la Información. Si el Instituto de Acceso a la Información no hace su trabajo, justamente pasa esto que dice el amigo. Pero el instituto, al ver que tiene reserva, o es el instituto el que... El instituto tiene facultades para revisar las reservas. Okay. Eso en primer lugar. Es interesante. Pero además, cuando usted no le entregan la información, cuando usted no le contestan, cuando usted le obstaculizan su derecho, el instituto, usted puede presentar la apelación al instituto, y el instituto lo que debe hacer es, en primer lugar, iniciar, puede ser hasta un proceso sancionatorio contra el funcionario que no le da la información, esa es una vía, y por el otro lado, lograr acceder a la información. Una de las instituciones que debiera tener un monitoreo permanente sobre ella, por parte del gobierno, por el mismo Instituto de Acceso a la Información y por la sociedad civil, debería ser la Dirección de Obras Municipales, por la cantidad de recursos que maneja y gestiona. Imagínense todo lo que pueda ocurrir cuando desde una contratación pública ya yo no tengo que sacar a competir, ya yo no tengo que sacar una competencia fuerte para ver quién me ofrece un mejor precio, una mejor relación calidad-precio, sino que ya yo de una lista corta puedo decir: me gusta fulano, yo quiero que sea tal empresa, o me parece que debe ser esta, a partir de otras relaciones, incluso familiares, que se puedan producir. Y desafortunadamente hemos visto ya como algunos casos, ahí tenemos el caso del mercado de San Miguelito, como ha sido tan desafortunado la selección de las empresas a saber bajo qué criterios. Y esto es uno de los problemas que trae no tener transparencia.
A ver, solo para cerrar un poco el ciclo de esto, quisiera también sumar a la lectura que estamos haciendo esta mañana a este tema de que hay una cantidad considerable de funcionarios que no han presentado su declaración de patrimonio, que es otro de los factores que también se suma a esos cuestionamientos que en su momento organizaciones como la que usted representa, Ruth, están haciendo precisamente. Así es, y fíjese que sobre el tema de probidad, bueno, se presenta la entrada y la salida, ¿verdad?, de las instituciones, de la declaración de probidad. Bueno, yo recuerdo esta gran discusión que hubo incluso alrededor del caso del presidente de la República actual, en su momento, porque no acababa de presentar una de las declaraciones de probidad, y por supuesto, pero además, una de las cosas más graves que ha ocurrido de los retrocesos de acceso a la información es que hoy esas declaraciones de probidad ya no hay una versión pública. Por las declaraciones de probidad, el periodismo de investigación pudo darle seguimiento al patrimonio de Elías Antonio Saca. ¿Me explico? Entonces, pero ¿qué pasa ahora? Ya eso no puede ser. Ya no es posible que ni el periodismo de investigación ni la ciudadanía pueda hacerlo. Entonces, ese nivel de restricción y de, digamos, de protección y de cuidado y de opacidad es el clima que hoy rige la administración pública, y no hay razón, porque mire, si las cosas se están haciendo bien, entonces usted no tendría que por qué ocultar. Si usted no está haciendo nada malo, ¿verdad? Usted tendría que tener justamente sus cuentas abiertas. Ministro, voy a comenzar así de manera muy coloquial. Estos cambios de clima, tenemos amenaza de lluvia. Bueno, hoy ha amanecido bastante cerrado, digamos, como decimos a buen salvadoreño, el cielo, tenemos una amenaza de lluvia. ¿Esto de alguna manera está impactando? ¿Hay un cuadro clínico que demuestre de que sí? Estamos, sí, yo creo que los cambios de temperatura han estado demostrados por años, y eso le dice la evidencia, cómo va afectando bastantes situaciones en la salud pública, en particular que tienen que ver no solo con el tema de los cambios bruscos de temperatura, sino que también específicamente con los cambios en los sitios en donde los pacientes, pues o las personas evidentemente están circulando. Cuando tenemos muchas lluvias, usualmente todas las personas tratamos de resguardarnos, y eso facilita la distribución o la dispersión de ciertos virus respiratorios que hay que tener en consideración. No hay que alarmarse, no necesariamente quiere decir que si nosotros tenemos uno de estos síntomas estamos ante una infección de algún problema respiratorio, y eso es bien importante el tenerlo en consideración. No todos los problemas respiratorios obedecen a un agente patógeno infeccioso, ya sea viral o bacteriano. La mayor parte, en ocasiones, de la sintomatología relacionada a cambios bruscos de temperatura pueden deberse a situaciones de tipo alérgica, y esas situaciones son bastante parecidas a una sintomatología común. Hay que tener en consideración que las enfermedades respiratorias no van a desaparecer. Las enfermedades respiratorias son endémicas. Lo que podemos observar es en qué particular parte del corredor endémico están, y este año todas han estado controladas, y esto es muy importante. No han salido de control las enfermedades respiratorias, a pesar que hay ciertos medios que han tratado de decir, no, es que las enfermedades respiratorias están en ascenso. En todo momento en nuestro corredor endémico hemos tenido una zona de seguridad importante en el corredor endémico, lo cual nos dice, mire, si hay enfermedades respiratorias, lo usual que hay todos los años, ¿verdad?, no están los hospitales saturados de enfermedades. Incluso la letalidad por neumonías está en el 5%, cuando el estándar internacional anda rondando entre el 13 y el 15%. Esto quiere decir que estamos en los parámetros más bajos posibles. Mire, ministro, ¿y este comportamiento es habitual? ¿Lo podríamos considerar muy domésticamente tratable, o regionalmente es un comparativo que podemos tener que, digamos, esto está pasando en la región? Estamos en uno de los momentos en los cuales el corredor endémico nos dice, estamos dentro de lo regular, pero en lo más bajo posible. Y eso es bien curioso. En toda la región se ha estado observando enfermedades por influenza, enfermedades de catarro comunes, pero pocos países se escuchan ya con casos elevados de COVID-19. Sí, y eso es bien importante tenerlo, porque nos dice la fisiopatología de la enfermedad. Evidentemente estamos llegando a un momento en el cual la pandemia ya está fuera de control, ya está fuera del panorama. Sin embargo, nos da miedo escuchar noticias de que en China, por ejemplo, se están teniendo casos frecuentes y números elevados de casos de COVID, ¿no? Todo depende. Es el caso de China, ¿no? Hablo muy particularmente. Todo depende del análisis de los datos, porque si yo pongo un comparativo puro de un total de datos, yo por puedo población, decir que, bueno, y por población. Por población, el 1% de la población de China va a ser un montón de casos
referentes cuando lo comparo con el número de millones de población. millones. Es correcto. Entonces todo tiene que ver con la valoración. Entiendo. A veces hacemos análisis de datos puros. Vaya, tantos casos presentó tal país, sí, pero su población son de tantos millones de habitantes. Entonces es muy importante que el análisis de los datos sea justo, sea equitativo. No podemos comparar manzanas con peras, tiene que ser manzanas con manzanas. Entonces es muy importante esa información, porque si no luego generamos una alarma o una información inadecuada para la población. Bueno, ya en la Asamblea Legislativa fue presentado el anteproyecto de presupuesto para el año 2024. Se presenta en el ramo de salud como 1.261.2 millones de dólares, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Qué tan el enfoque social humano lleva esto? Yo creo que esto obedece al desarrollo, al índice de desarrollo humano. Si nosotros estamos observando cuáles son las decisiones que se están tomando, van enfocadas a garantizar que la población de El Salvador viva bien en El Salvador. Y esto no solo se alcanza con temas financieros. Yo lo he mencionado en muchas ocasiones. Cuando nosotros hablamos de qué tan bien está un país, no debemos hacer énfasis solo en la parte económica, debemos hacer énfasis en la parte de seguridad, en la parte de salud, en la parte de educación, que son los parámetros más fundamentales que marca el índice de desarrollo humano. Y en eso, si ustedes se dan cuenta, y la población lo podrá ver, en la apuesta grande para este presupuesto 2024 básicamente es enfocada a lo más básico y elemental que puede tener la población, garantizar la vida, y eso lo hacemos a través de la salud, a través de todo el marco normativo existente que respeta la vida, y por supuesto en inversión fuerte en seguridad, inversión fuerte en educación, que tiene como objetivo fundamental el que todos los salvadoreños vivamos bien. Yo creo que no es de nadie extraño que pues nos sentimos ahora los salvadoreños mucho más seguros. Nos sentimos los salvadoreños con un sistema de salud, con un sistema de educación mucho mejor, que evidentemente nos hace falta mucho por recorrer, pero que también ahora obedece y responde a las necesidades que la población puede tener. Y en ese marco, el crecer del presupuesto que teníamos de 600 millones para el 2018, votado presupuesto 2018, votado para 2019, 600 millones. Ahora, a 1.200 millones, estamos hablando que hemos duplicado el presupuesto de salud. Y eso traduce en que evidentemente vamos a observar los hospitales con más medicamentos, vamos a observar los hospitales con mejores equipos tecnológicos, vamos a observar los hospitales con más dispositivos e insumos médicos. Mire, antes era muy particular la característica en el cual llegaba un paciente y se fracturaba un hueso, ¿y qué era lo primero que necesitaba? Bueno, andar buscando la prótesis que iba a utilizar, el material de osteosíntesis que iba a utilizar, porque no había materiales de osteosíntesis para ortopedia, no había materiales de osteosíntesis para neurocirugía, no había materiales de osteosíntesis para maxilofacial. Ahora todo esto se está incorporando progresivamente, y esto nos permite que ya la población no ande con la necesidad de buscar todo este tipo de dispositivos. Quiero hacer un pequeño resumen y un pequeño comercial. Acabamos de tener el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Esto es un consejo donde se reúnen todos los países que forman los estados miembros de la OPS. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Bueno, El Salvador está siendo reconocido porque ahora es el país que lidera el manejo de hipertensión arterial. ¿Sabía este dato tan interesante? En nuestras unidades de salud, en todas las unidades de salud, el personal está 100% capacitado y hay personal acreditado para el manejo de hipertensión arterial. Tenemos los tensiómetros avalados por la OMS. Esto quiere decir que ahora el tensiómetro normal, el aerobio, el que se tomaba manual, ya se demostró que no es la mejor opción. Hoy es el automático, el que se le aprieta el botón, que son avalados por la OMS. Y todas nuestras unidades de salud ahora tienen ese tensiómetro para poder manejar la hipertensión arterial. Pasamos de ser un país que se incorporó a la estrategia HEARTS, que está en 2015 de inicio, y nosotros nos incorporamos en el 2021, ahora ser el país que lidera la estrategia HEARTS con medicamentos combinados, con la vacuna de neumococo, con el tema en particular de todos los tensiómetros y equipamientos. ¿Y cuál es el más confiable, ministro? Perdóneme. El automático que ustedes el automático que estamos viendo. Hay automáticos que están avalados, hay una serie de marcas que la OMS declaró que son los que tienen las competencias necesarias para validar. Entonces todo esto nos quiere decir, bueno, en El Salvador la población va a vivir mucho mejor dependiendo de todo el desarrollo que se ha venido teniendo en estos años. ¿Cómo va la construcción del Hospital Rosales? Sigue avanzando, estamos en un momento en el cual, como el presidente lo anunció, esperamos que esté listo para este próximo 2024, a mediados de este año. El Hospital Rosales por años ha sido
un hospital, bueno, el principal hospital del país, pero también debemos de ver cómo esto es una expresión del poco crecimiento que había tenido el sistema de salud. Y esto lo menciono de esta manera por lo siguiente. ¿Sí? Nosotros necesitamos tener hospitales, no solo en la capital, necesitamos tener hospitales robustos en todo el territorio. Es por eso que ahora los hospitales de Santa Ana, el hospital de San Miguel son pilares fundamentales para poder garantizar que la atención que recibe la población sea de calidad y que los servicios especializados no solo estén en un área del territorio. Es por eso que se ha fomentado el crecimiento. El Hospital de San Miguel tiene actualmente uno de los tomógrafos más avanzados, y esto es muy importante el tenerlo en consideración: 128 cortes, Usulután con 64 cortes, el Hospital de Santa Ana con un nuevo tomógrafo también importante para poder brindar a la población de toda esta región una atención de calidad, y por supuesto de esa manera no solo recurrir al Hospital Rosales, que es por años ha sido uno de los hospitales que más atenciones ha dado. Ahora, con la venida de este nuevo hospital vamos a tener nuevas especialidades y sobre todo nuevas atenciones que antes no se brindaban, y este hospital, que es de tercer nivel, pues se ha utilizado en su tercer nivel. Veíamos pacientes que tenían que ser operados de situaciones menos complejas en el Hospital Rosales porque no se contaba con anestesiólogos en las zonas remotas del territorio. A través del fortalecimiento de las especialidades, hoy vamos a tener la capacidad de poder llevar dentro del territorio especialistas que antes no se contaba. Y yo creo que eso es muy importante el tenerlo en consideración, porque dice cómo viene creciendo no en particular una infraestructura, sino un sistema de salud completo. ¿Qué nivel de atención se le está poniendo al tema de la salud mental, ministro? Porque hay mucha preocupación en todos los círculos de país, y particularmente a nosotros, que nos toca ver algunas situaciones bien difíciles como suicidio y otros aspectos que están por ahí. Yo creo que el más alto nivel, y lo vamos a expresar de esta manera, por primera vez el país tiene una encuesta nacional de salud mental. Y eso es un dato importante, porque uno no puede partir de corregir la salud mental si no sabe cuáles son los problemas de salud mental que está teniendo la población. Y uno de los principales datos que arrojó la encuesta de salud mental que se realizó a través del Instituto Nacional de la Salud es que cerca de 8.9, casi 9 de cada 10 salvadoreños, tienen ansiedad. Y ese dato es muy importante. ¿Por qué? Porque esta ansiedad, ¿de dónde viene? ¿Esta ansiedad viene de la situación de salud pública que experimentamos? ¿O esta ansiedad viene del conflicto armado o de la guerra con las pandillas que ha venido por años afectando a la población? El tema de la inseguridad, las condiciones de vida en el territorio. Entonces, todos estos aspectos de salud mental, hoy tenemos una línea basal donde poder ir avanzando para poder controlar esta serie de indicadores. ¿A través de qué? De programas enfocados a salud mental.